empecé a ir a la iglesia atrasada, pues, pero mi esposo acá que está al lado me enseñó, no, para Dios hay que ser puntual. Y bueno, luego que aprendí a ser puntual para las cosas de Dios, fui puntual para todo el resto, así que fue un beneficio más que otra cosa. Oye, ya. Miren, vamos a hablar de la primera secta que está llegando muy fuertemente a nuestro país hace ya bastantes años y es de la famosa iglesia Diosa Madre. Aquí yo tengo un poquito de contexto histórico de quién la formó, quién la hizo, y realmente se escapa mucho de lo que Dios quiere hacer. Vamos a bajarle a la musiquita así. Mira. Perdón que te interrumpa. Vamos a bajar a la musiquita así, lo vamos a apagar. Sí, sí, ahí, para que no nos baneen en YouTube y en Facebook, porque después... ¿Nos escucha Alejandra, verdad? Porque ahí sale que tiene micrófono. ¿Nos escuchan todos bien? Sí, nos avisan. Mira, si nos escuchan todos bien, sí. Ya, como les iba diciendo entonces, la famosa iglesia de la Diosa Madre es una iglesia que se crea, nace en Corea del Sur. Ahí es donde nace la famosa iglesia de la Diosa Madre. En 1964, y aquí es donde se me pone complicado aquí, porque tienen un nombre muy enredado, donde el fundador es An Sang-hong y Sang-gin-han. O sea, qué lindos nombres que tienen. Ellos predicaban sobre el fundamento que es Cristo, pero en el fundador de la segunda venida. Su sede está ubicada en Bundaegun, que se encuentra en Corea del Sur. Hasta los días de hoy, el mayor distrito de la ciudad de Seongnam. Imagínense que ellos están en por decirlo, en la capital, porque ya se habla por distritos, como en la capital de lo que es Corea del Sur, en la provincia de Yongjin. Ahí es donde nace esto de creer de que Dios no es un Dios solo, que hay una diosa madre, una diosa esposa, como esposa de Dios, que lo acompaña en todas sus decisiones. Entonces yo les puse, es una iglesia que busca el regreso de la iglesia apostólica primitiva. Sus seguidores creen en Dios Padre, que es lo que hemos estado conversando, representado por el fundador. Imagínense, dicen, o sea, el fundador dijo, hey, voy a levantar una iglesia, pero la verdad yo quiero entender que esto es así, entonces Dios, yo soy Dios. Entonces él se nombra Dios, es el Padre, representado por An Sang-yong, él dice él ser el fundador. Sus seguidores creen en Dios Padre, y así creen en él, creen en como que él fuera Dios. Dice que él es el que sostiene la segunda venida de Cristo, que él sabe cuándo viene y que él es el que la va a provocar y que su iglesia se tiene que preparar para eso. Y es aquí donde nace el concepto de una diosa madre, representada por Yang Jin Yang, a quien también se refiere como la Madre Celestial. Ahí yo les puse abajito, sus creencias se basan tanto en la Biblia como en diversos libros escritos por An Sang-yong. Lo más interesante es que cuando en la palabra de Dios, en la Biblia, la gente empieza a meter otros libros para apoyarse en la palabra de Dios, cuando dicen, ay, pero esto no lo entiendo, y vamos a buscar otros libros, muchas veces gracias a eso empiezan a partir las religiones. ¿Por qué? Por el contexto de lo que está hablando la persona, o muchas veces ni siquiera van conforme a la palabra, sino que son libros no inspirados por Dios, sino que inspirados bajo la creencia que tiene la persona. Y eso es lo que confunde a la gente. En este caso, esta iglesia fue confundida directamente por los diversos libros escritos por An Sang-hong, o John, no sé. Él fue el que fue escribiendo estos libros y fue como confundiendo a su membresía. Aquí yo le dije a mi esposa que busque Génesis 1, 26, 27, porque de este libro es donde ellos sacan el contexto para tergiversar todo el mensaje que tienen. Recordemos que ellos tienen un mensaje que quieren entregar a su pueblo. Entonces, gracias a este mensaje es donde ellos empiezan a pervertir el evangelio. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano
según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda bestia de la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Entonces, Amén. ellos toman este contexto y lo sacan de este texto y lo sacan de contexto. Y dice que como creó Dios a su imagen y semejanza, y a varón y hembra, dicen que no es un Dios hombre, sino que hay una diosa mujer también. Recordemos que Dios no es hombre, sino que a él se le atribuye. Recordemos que él es la deidad que creó la naturaleza humana. Entonces yo les puse aquí, Dios habla en plural, eso es lo que creen ellos. Para ellos es la prueba más grande que tienen que en sí la compañera que tiene como esposa. Y aquí hay algo que habla mucho de traducciones. Ellos tradujeron la palabra Elohim, que significa dioses, pero realmente Elohim en hebreo es Dios de dioses. Entonces ahí es donde está el contexto mal traducido, porque Elohim significa dioses bajo el concepto griego, latín, y que fue de esa manera traducida. Entonces cuando Dios, la palabra habla de Elohim, para ellos decía era que habían dioses. Pero si nos vamos al verdadero contexto histórico, que esa palabra es una palabra aramea, esa palabra significa Dios de dioses. Entonces eso es lo que está diciendo Elohim. Y ellos yo les puse ahí lo que les permite concluir que Dios no es uno solo, sino que hay un Dios Padre y un Dios Madre, y donde sacan todo un menjunje de ideas para crear esta religión. Entonces después yo les puse, sabemos que ellos creen que Dios no es solamente uno. Sin embargo, yo le hice una pregunta como que si nosotros estuviéramos dentro de esa religión, ¿por qué Dios se describe a sí mismo en forma plural en la Biblia? ¿Cuál es la razón? Entonces, cuando ellos hacen esta pregunta, y ellos siempre te hacen esta pregunta y uno dice, ¿por qué? Porque sacan la palabra Elohim. Y uno tiene que decirle que lo que significa es un Dios que está por sobre los otros dioses que no tienen oídos y no oyen, como dice su palabra, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. Entonces ellos usan este mensaje para poder tergiversar el evangelio, para entregar una pregunta sin respuesta para aquellos que no estudian. Porque para los hijos que estudian la palabra, sí hay respuesta para esa pregunta. Porque Dios no está hablando con otra persona. Recordemos que hay un ser que estaba junto a él, un ser que entregó su vida en rescate por muchos, dice la palabra. Ese ser es de antes de los tiempos. Cuando lo dice el escritor, cuando dice que él es el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, esa es la imagen con la cual está hablando, no una diosa madre. Entonces, la Biblia nos enseña que nuestro creador son dos, eso es lo que creen ellos, no uno. Ellos piensan que son dos los creadores de todo el universo, que es el varón y la hembra. ¿Por qué? Porque eso es lo que hablábamos en el versículo 26-27, que es el modelo de Adán y Eva, donde dice varón y hembra fueron creados. Otras versiones dicen varón y varona fueron creados a imagen y semejanza. Entonces de ahí se saca este contexto creyendo de que Dios tiene una esposa que es la famosa diosa. Pastor, disculpe. Disculpe que pregunte de nuevo. Entonces ellos dicen que tiene una esposa porque como dice ahí, dice, luego dijo, Dios dijo, ahora hagamos el ser humano, porque donde puso ahora hagamos. Nuestra imagen. Sí, pues, pero hagamos. ¿Con quién estaba hablando ahí? Pregúntate tú, ¿habrá estado hablando con los ángeles? Yo creo que sí. Le habrá estado, mira, imagínate, le habrá estado preguntando a una creación de él qué es lo que él tiene que hacer. Yo creo que le dijo ahora al universo todo lo que había hecho, ¿no? Y yo te pregunto, ¿quién es el que murió por nosotros y que estuvo desde el principio? Jesús. Sí, pues. Y ahí también el Espíritu Santo, que decía que... Sí, explícalo.
ella quiere hablar también. Ya. Sí, que yo entiendo esto igual. Hola, pastora. Hola, Maca. Mira, te voy a volver a leer. Mira, dice, entonces dijo, hagamos. Por eso es que yo digo, hagamos, digo, al ser humano, según nuestra imagen. No está, él está hablando con alguien, ¿cierto? No sabemos quién es ese alguien. Conforme a nuestra semejanza. Entonces, la teoría, muchas personas dicen, bueno, como esta secta dice que está hablando con Diosa Madre, ¿verdad? Otras creencias dicen que está hablando quizás con los ángeles. Ahora, ¿cómo podemos desbaratar esa creencia de que está hablando con los ángeles? Que no podría haber estado hablando con los ángeles porque los ángeles son seres creados al igual que nosotros, entonces ellos no tienen la habilidad de crear. Entonces, si nos vamos nosotros al libro de Juan, el primer capítulo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo vino a la tierra, y ahí nos damos cuenta que empieza a hablar de Jesús. Entonces, lo más probable y como lo más razonable es que en este texto, ¿por qué habla en plural? Porque El desde el Hijo. principio siempre estuvo el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, siempre fueron uno. Porque Dios es el mismo ayer y hoy, entonces si es una Trinidad, ¿cierto? Es un solo Dios, pero manifestado de tres formas diferentes, ¿verdad? Hijo, Padre, Espíritu Santo. Claro. Estuvo desde el comienzo. Entonces por eso es que habla en plural. Exacto. Ya lo entendí. Entonces, nosotros, Gracias. imagínate que tenemos que entender que Jesús, el Espíritu Santo, Dios estuvieron desde el principio de los tiempos. Entonces, de ahí es donde se forma esta conversación. Y es lo que Aparte que Él es dueño de todo, pues del tiempo, de todo eso. Sí, pues, entonces de ahí es donde se forma esta conversación y muchas iglesias la sacan de contexto. Y ese Claro. es el gran problema de esto. Yo les puse, entonces, ¿cómo debemos llamar a la imagen masculina de Dios y a la imagen femenina de Dios? Y ahí es donde ellos hacen esta pregunta y dicen, bueno, entonces está Dios Padre y está la diosa Madre, que es la imagen femenina de Dios, donde ellos tergiversan todo Sí, porque ayer yo igual pensaba, pues como decía, yo también no sé por qué, ¿qué me dio? También cuando dice acá, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dije, ¿cómo a la mujer le hizo así, pues? No sé por qué me dio también pensar eso justo ayer, que Ya, estaba en el baño, también leí el Génesis y también dije, y Dios, porque Dios lo inventó así nomás, po, O sea, no es que lo inventó para así. reproducirse también, pues. No, yo les voy a explicar ahora, aprovechando este estudio de esta religión, aprovechando lo vamos a hacer. Ya. Lo que pasa es que Dios habla conforme a nuestro propio idioma. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos tiempos el apellido paterno era el que llevaba la herencia. Entonces Dios toma este concepto de familia en la cual ellos ya estaban viviendo en los tiempos de antaño, y él usa este concepto para hablar, para darse a conocer. Entonces no es que él sea un varón o sea un hombre. Entonces él toma este contexto de paternidad, y en este contexto él empieza a entregar un mensaje, y ese mensaje es un mensaje de amor, en donde dice, pone al hombre, pero a la vez pone a la mujer no por debajo, sino que a la par. Pero aquí hay algo, con diferentes cargos, por decirlo de alguna manera. Y en ese orden dice que la mujer tiene que haber un sometimiento, y esto es lo que se malinterpreta en la iglesia. Tiene que haber un sometimiento que es un sometimiento espiritual. ¿A qué se refiere? Dentro de una familia, dentro de un matrimonio, la mujer, cuando tenga una duda a nivel espiritual, tiene que hablar con el sacerdote, que el sacerdote en este caso vendría siendo el hombre, y al hombre le da la responsabilidad de dar cuentas por la mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer la hace, su palabra dice como vaso frágil.
Entonces aquí es donde entendemos el contexto, que es un contexto de amor, para cuidarla, para protegerla, nada que ver con el empoderamiento de la mujer que se ve hoy en día, y nada que ver con el machismo que se ve dentro de la iglesia en hoy en día. Aquí está hablando netamente de que Dios a la mujer la protege, la cuida, la ama, la mima. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque al hombre le pide, y le pide más cuenta. El hombre tiene que dar cuenta por ese vaso frágil en el cual él tiene al lado. ¿Pero por qué pasa esto? Porque Dios habla con el idioma que se estaba hablando en ese entonces. En ese entonces, la paternidad, o sea, la herencia la daba la paternidad por el apellido paterno, por decirlo de alguna manera. Y ese es el hilo que toma Dios para empezar a comunicarse con los hombres. Eso es lo que pasa. Ahora no sé, mi amor, si puedes buscar Deuteronomios 4, del 35 al 39, que vamos a ver algo muy interesante. ¿Sí? Sí, puedo. ¿4? Sí, 4, 35 al 39. Aquí vamos a ver algo muy importante también acá. ¿Lo tiene por ahí? Amén. Ustedes han visto y conocido que Yahweh es Dios, y no hay más fuera de él. Desde el cielo los hizo escuchar su voz para instruirlos, y sobre la tierra le mostró su gran fuego, y escucharon sus palabras desde en medio del fuego. Y puesto que amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y con su presencia los sacó de Egipto con gran poder, a fin de exterminar de delante de ustedes naciones más numerosas y fuertes que ustedes, para introducirlos y entregarles su tierra por heredad como este día. Reconozcan hoy, pues, que arrepiéntanse en su corazón, porque Yahweh es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay más fuera del amén. Exacto, entonces ahí como dice Andrea, nos han tergiversado todo. Imagínense, estamos hablando de un líder religioso que mueve multitudes, mueve masas, que se basa en el versículo del Génesis. O sea, es una persona que maneja el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y yo me pregunto, esta persona que cree y imagina, fantasea con ser el Dios y que su esposa sea la diosa madre, ¿dónde se pasan o en qué bolsillo se guardan Deuteronomios 4:35 en adelante? Si su palabra nos está diciendo que Dios uno es, Amén. que no hay otro Dios, nos está diciendo que Él es uno es, no dice que tiene una esposa, ni una hija, ni una abuela, ni una suegra, ni una madre, nos dice que Dios uno es, nos está diciendo, y no está hablando de soberanía. Por eso el hijo, y nos dice tengo un hijo, o sea, todo es lo mismo, pues el Jesús y el Espíritu Santo es lo mismo, por eso. Sí, exacto, pero a lo que voy yo, que este es el versículo clave en el cual nosotros vemos el tema de que Él no hay un Dios aparte, por decirlo de alguna manera. Incluso su palabra dice, si me puedes ayudar, mi amor, en buscarlo, hay un versículo que dice que Él su gloria no la comparte. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, búscalo por favor, si que puede. Hay un versículo clave que dice que Él su gloria no la comparte. Y en Deuteronomios 4:35 nos dice clarito que un Dios que es un solo Dios. Y que un Dios celoso también, o sea, que uno nomás. Exacto. Isaías 42:8. ¿Qué dice? Dice, yo soy el Señor, acá es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Amén. Exacto, entonces eso es lo que tenemos que entender, que realmente Dios uno es, no hay una Dios más, imagínense. Yo les voy a contar algo que esto si quieren lo anotan, pero no lo escribí porque esto es un poquito de contexto, ¿ya? Un poquito de historia hebrea. Tengo otro versículo para corroborar lo que dice. Dice en Deuteronomio, el mismo Deuteronomio, pero capítulo 6, del 4 al 6, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda alma y con todas tus fuerzas. Sí, pues entonces, ¿qué era lo que les iba a decir yo? Imagínense que a su mismo pueblo, ellos le crearon un arca.
la famosa arca del pacto, en la cual Dios estaba habitando, su grandeza, su presencia estaba en el arca del pacto, que ellos la llevaban en el hombro. Y pasa el tiempo y su pecado fue tan grande que Dios ya no siguió habitando ahí. Entonces, ni siquiera con el hombre en ese tiempo Dios compartió su gloria. Jesús provocó que se cortara el velo y que nosotros entráramos al lugar santo, que nosotros pudiéramos compartir con Dios, pero aún así no comparte su gloria. ¿Por qué? Una persona de este mundo iba a tener la gloria de Dios. Y como de la nada su esposa también iba a ser diosa. O sea, estas son ¿Cómo eso del arca del pacto? No lo entendí. ¿A dónde sale eso? En Éxodo no habla de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es liberado de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, Dios le entrega dos tablas, que son las tablas de la ley, con 10 mandamientos. Y cuando le entrega los 10 mandamientos, les dice, ¿por qué razón? Porque él quería acercarse a su pueblo. Y ellos le dicen, nosotros no te vemos. Y ellos se quejan con Dios, le dicen, nosotros no te vemos. Entonces queremos verte y queremos que habites entre nosotros. Entonces Dios le entrega un manual a Moisés para construir una casa, como una casa rodante, por decirlo por así. Y esa casa se le llama el Arca del Pacto, en la cual Dios habitó con su pueblo. ¿Ahora se entiende? Sí. Buenísimo, sí, Emilia, sí. Ya, como les iba diciendo entonces, para destruir completamente este fundamento, directamente cuando se crucen con una persona que le hable de Diosa Madre, ustedes se van derechito de Deuteronomio 44 del 35 en adelante. Yo les puse abajito. Lo más relevante es ver cómo pasan por alto uno de los mensajes más claros que Cristo les dio a las personas, el cual el mismo Cristo Jesús nos muestra autonomía, potestad, que es un solo Dios, que es Marcos 12 del 29 al 34, que lo voy a buscar yo. Búsquenlo ustedes también, Marcos 12 del 29 al 34. Ya. Amén. Miren, su palabra dice, Jesús, él respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, lo mismo que decía mi esposa en Deuteronomio, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a lo que quiero llegar, que el mismo Jesús recalca este versículo clave diciendo que el Señor tu Dios, el Señor uno es. Tenemos dos versículos que nos hablan de la misma. Por si viene un Dios madre y nos dice, sí, pero es que eso, lo que nos dicen siempre con la Javi, es que eso es en el Antiguo Testamento. Y ahora estamos viviendo otra era, otra época. Entonces usted le dice, y en Marcos 12, 29, ¿qué es lo que dice? Jesús está diciendo lo mismo. Entonces yo les puse ahí, Dios usa nuestro mismo lenguaje para hablarnos. Es por eso que Él toma la imagen paterna como nuestro creador, que es la pregunta que te estaba respondiendo, Maca, que lo encontramos en Efesios 4:6. ¿Me ayudas con Efesios 4:6? ¿Lo encuentras por ahí? Efesios 4:6. Este versículo, ellos lo sacan de mucho contexto también, pero realmente Dios está mostrando su amor en este versículo. Uno es Dios y el Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos nosotros. Entonces, incluso él está diciendo en el mismo versículo que usan ellos para predicar, porque ellos dicen, ¿por qué en Efesios 4:6 Dios dice que Él es el Padre de todos? Y ellos dicen, si hay un padre, tiene que haber una madre. Y no se dan cuenta que el primer párrafo de ese versículo es el Dios uno. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Lo puede volver a leer? Uno es Dios, el Padre de todos, y que es sobre todos, dice, y por todos y en todos nosotros.
Excelente. Entonces, como yo les digo y les puse ahí abajito, es muy fácil encontrar un pretexto cuando el estudio o el versículo que estamos leyendo lo tenemos fuera de contexto. Nosotros necesitamos usar 2 versículos solamente para destruir por completo esta religión y esta doctrina. Y cuando esta persona quiere abatirnos con decirnos que Dios Padre, nosotros le leemos Efesios 4:6 con el mismo versículo que nos están predicando y nos damos cuenta que es una doctrina errónea. Y la única forma que le tenemos que decir es, hey, déjanos orar por ti. Déjanos orar por ti y realmente Dios se va a encargar de mostrarte y de traerte a la claridad todo esto. Porque realmente es una herejía tremenda conforme a la palabra. Yo sé que hay algunos chicos que llegaron tarde, que estuvieron haciendo unas cositas, pero voy a tratar de colocarlo, de hacer un resumen rapidito. Chicos, antes que haga el resumen, ¿por qué es importante estudiar esto? Porque estas personas se hacen llamar cristianos al igual que nosotros. Entonces, el enemigo ha querido venir a engañar a la humanidad y es muy sutil el engaño. O sea, ellos creen en lo mismo que nosotros, pero tienen esta doctrina que es antibíblica. Por lo tanto, si es algo que es antibíblico, que va en contra de las escrituras, porque es cierto que toman un versículo bíblico y de eso hacen una tremenda doctrina, están idolatrando, por lo tanto es una secta. Uno puede decir que es muy duro, pero no, es una secta. ¿Y por qué nosotros estamos aprendiendo esto? El valor de esto es para que cuando ellos lleguen a tu vida, ¿cierto? O lleguen a tocar tu puerta, tú no los puedas quizás echar fuera, sino que decir, ¿sabe qué? Pasa a tomarse un tecito. Bueno, ahora estamos en pandemia. ¿Sabe qué? Conversemos de la palabra porque la palabra me dice que esto no está bien. Por lo tanto, no están en el camino correcto y ustedes les enseñan. Y eso es lo que Dios nos llamó a la Gran Comisión, a poder dar la verdad y darle la verdad a las personas, porque no sabemos, porque yo también un día estuve en el error, ustedes también estuvieron en el error un día. Y Dios nos sacó de eso, de las tinieblas, de la oscuridad, y nos llevó a la luz. Y por eso es tan necesario aprender esto, tomen apuntes. Entonces, volviendo al resumen, para tener cositas básicas claras, recuerden que cuando le entreguen un libro, cuando le entreguen una revista, cuando le entreguen un tratado, lo primero es buscar el nombre. Sí. El nombre de esta iglesia, que sale en los calendarios, sale en todos lados, se llama la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Ese es el nombre a nivel mundial que tiene esta religión. Está fundada por un matrimonio que tienen un nombre bien rarito, ya lo dijimos al principio, An Sang-hong y Sang Gil-han, en 1964. ¿De dónde son? De Corea del Sur. ¿En qué creen ellos? En el versículo del Génesis que nos habla de que Dios dijo, y hagamos, en esa parte, hagamos al hombre a la imagen y semejanza, y varón y hembra creó. Ahí en el hagamos, ellos creen, ellos se imaginan dentro de su imaginación de que está hablando con una diosa madre. Donde vemos que hay una tergiversación muy grande es donde ellos se hacen llamar dioses, donde el fundador An Sang-hong se dice ser Dios y Sang Gil-han dice ser la diosa. De ahí es donde vemos que ya se tergiversa todo. Consejo, cuando empezamos a estudiar religiones, cómo se confirman y cómo se constituyen las sectas, es cuando ponen la Biblia y ponen otro libro al lado de la Biblia. Cuando no es suficiente estudiar la palabra de Dios y lo suman con otro libro de una persona X que ni siquiera conoce el evangelio en sí. De ahí es donde nace lo que es la religión. Ellos se basan en el versículo, ya lo hablamos, del Génesis 1 al 26 y lo destrozan, lo tergiversan de manera tremenda. Recordemos siempre que las preguntas claves que hacen ellos, ¿por qué Dios se describe a sí mismo en forma plural? Ya lo dijimos, Elohim significa un Dios que está por sobre todos los dioses, no como lo traducen en griego y en latín, que para el griego y el latín Elohim significa dioses, pero para el hebreo en sí Elohim significa un Dios que está por sobre todos los otros dioses. Entonces ellos se preguntan, ¿por qué Dios se escribe a sí mismo en plural? ¿Y cuál es la razón? Segunda pregunta que se hacen ellos, ¿cómo debemos llamar a la imagen masculina de Dios y a la imagen femenina de Dios? Tercera pregunta que hacen ellos para predicar el evangelio,
¿Acaso no debemos llamar a Diosa Madre a la imagen femenina de Dios? Entonces, ojo con estas preguntas, porque bajo la ignorancia estas preguntas no tienen respuesta con el argumento que ellos tienen, porque es un solo versículo el que sacan de contexto. Lo importante es que sí tiene respuesta, y eso es lo más importante de todo, que ya lo vimos y ya lo estuvimos analizando con Deuteronomio 4:35, Marcos 12 y Efesios 4. Así que ahora les dejo el micrófono abierto para que puedan preguntar. Los que tengan preguntas, bienvenidas sean. Abran sus micrófonos. A mí me quedó todo claro. Buenísimo. Gracias, me quedó todo claro. ¿Alguien más? Andrea, Alejandra, Karina y Giovanni, entendieron un poco. Yo sé que Karina y Giovanni llegaron un poquito tarde por problemas que nos estaban comentando, pero les quedó claro lo que se trata la primera clase, porque todos los lunes vamos a ir abarcando una clase para no llenarnos de información. Vamos a ir paso a paso. Excelente, todo claro. El otro lunes comenzamos con catolicismo romano. Mi voz en off dice que el próximo lunes comenzamos con catolicismo romano. ¿Ya? Así que vamos a orar para despedirnos, ya que es un